Y comencé a grabar. Buenas tardes nuevamente, como ya les decía, habíamos conversado unos segunditos atrás. Continuamos con esta tercera unidad de fluidos, ¿cierto? Y estamos a puertas de poder terminar nuestra primera parte o el primer capítulo importante de esta primera unidad, ya de todo lo que es fluido, ¿cierto? Que estamos viendo en este caso fluido estático, hidroestática, ¿cierto? Y hoy día vamos a avanzar a algo nuevo. Ya, hoy día vamos a hablar de lo que fue el principio de Arquímedes, ¿ya? Y cómo esto deriva en dos principios, en la fuerza de empuje y la flotabilidad de un objeto. Ya, esto es súper común, ustedes lo ven a diario, solo que a lo mejor nunca lo habíamos analizado porque nunca habíamos tocado el tema de fluido hasta el día de hoy. Por lo tanto, los objetivos que quiero que cumplamos hoy día es primero que conozcamos el principio de Arquímedes, ¿ya? Y cómo lo podemos ver en los diarios, ya yo les voy a mostrar ejemplos. Y en segundo lugar, en qué consiste la flotabilidad, ¿ya? Y cómo la fuerza de empuje me va a hablar del concepto de que si algo flota o se hunde. Ya vamos a llevarlo a lo práctico. Pero antes vamos a recordar un poquito el principio de Pascal porque quiero que quede bien claro antes de avanzar porque es fundamental para entender lo que viene. Ya nosotros habíamos dicho que el fluido, cuando está en reposo, habíamos dicho que la fuerza se ejerce en todas las direcciones que tenga el objeto. Y Pascal fue el que planteó este principio que indicaba que la presión aplicada sobre un fluido contenido en un recipiente se transmite en todas direcciones de la misma medida. ¿Por qué quiero retomar aquí? Porque ayer en la prueba yo hice una pregunta sobre unas prensas hidráulicas, ¿ya? Y muy poquitos la contestaron bien. Entonces quiero retomar el ejemplo porque me da la sensación de que muy pocas personas llegaron a la estructura. Ya muchos dieron con la respuesta, pero probablemente no dieron con la estructura. Así que yo traje un problema semejante, ya antes de avanzar a lo que viene. Dice, tengo una prensa hidráulica, ya esto es un ejemplo de principio de Pascal, y me dicen que hay un émbolo de 1 centímetro de radio y en el otro costado están los 10 centímetros de radio. Sobre el émbolo menor se aplican 30 newton de fuerza. La pregunta es, ¿con qué fuerza se va a sentir en este lado? Tienen que recordar que esto funciona así, ¿cierto? Aquí adentro hay líquido, que cuando esto se presiona, el líquido se comprime, avanza en esta dirección y comienza a comprimir hacia acá. Por tanto, aquí se ejerce una fuerza mayor. Ya siempre uno va a tener que tener ese concepto súper en claro, que si los radios son distintos, las fuerzas con las que se percibe el movimiento va a ser distinto. Ya a mí me dicen que hay 30 newtons al principio. ¿Cuánto habrá al final? ¿Ya? ¿Cómo lo voy a plantear? De la siguiente forma. Ya yo traje el paso a paso. Primero vamos a leer. Tengo que los émbolos son de 1 centímetro y 10 centímetros respectivamente. Me dicen que sobre el émbolo menor se aplican 30 newtons. Por lo tanto, como es una prensa hidráulica y es un ejemplo de principio de Pascal, hay un equilibrio. Por lo tanto, el sistema tiene que ser constante. Por lo tanto, si el radio aumentó, la fuerza resultante también tiene que aumentar. Eso es lo lógico. Si uno disminuye, el otro disminuye. Si uno aumenta, el otro aumenta. Son proporcionales. ¿Cómo lo vamos a plantear? De esta manera. Anotamos los datos. Radio 1, 1 centímetro. Radio 2, 10 centímetros. La fuerza original es 30 newtons. Yo podría molestarlos a ustedes con el tema de, oye, transformen a metros porque es la unidad que corresponde. Ok, sí, pero recuerden que esto es muy semejante a lo que nosotros hicimos alguna vez cuando estábamos viendo poleas, cuando era reductora o amplificada. Recuerden que había una proporción en que si el radio aumentaba, la frecuencia cambiaba, y yo les decía que mientras estuvieran en la misma medida, la podíamos tomar como válida. Por lo tanto, como ambas son centímetros, lo podemos trabajar de esa forma. Voy a ocupar esta fórmula. La presión que se siente es la fuerza ejercida sobre el área de contacto. Entonces, las presiones, como tienen que ser iguales porque hay una constante de equilibrio, las vamos a plantear. Esto es el émbolo 1. Se aplicaron 30 newtons
y el área de la figura que es circunferencial es pi por r cuadrado. Entonces yo dije pi por r al cuadrado. Y tiene que ser igual a la segunda fuerza, a la de salida. Yo no sé cuánto es, solo sé que en ese lugar el radio son 10 centímetros. ¿Se ve la proporción que hice? Porque parto del escenario que la presión es la misma, es constante porque es un sistema que está en equilibrio. Por lo tanto, en base a esta ecuación, yo voy a resolver. Fíjense aquí que la volví a llamar. Voy a hacer un despeje, como ustedes dicen, por regla de 3 simple. Este número que aquí divide va a multiplicar en el otro costado. ¿Se ve? Y la fuerza va a quedar solita. Por lo tanto, voy a empezar a eliminar elementos. Los primeros elementos que puedo eliminar son los pi. Si ustedes se fijan, si tengo pi acá arriba, lo puedo eliminar con el pi que tengo abajo, ¿cierto? Y yo tendría que ahora solamente resolver. Si tengo 10 centímetros al cuadrado, yo tengo que decir 10 por 10, que forman 100. Y 1 centímetro al cuadrado es 1 por 1, lo que me forma 1. Por lo tanto, es 30 por 100 dividido en 1, lo que me da un equivalente de 3000 newtons, que sería la letra número D. Esta es pregunta PDT, es pregunta PSU, como le decíamos antes. Y si se fijan, la mayor dificultad es recordar la proporción correcta, partir del escenario que la fórmula a aplicar es de fuerza sobre área, presión, y recordar cómo determino el área de una circunferencia. Esta era la manera correcta de plantear por proporciones, ¿ya? Pero si no quedó claro antes, no importa, ahora lo retomo para que quede bien antes de poder avanzar. Avancemos un poquito. Algunas preguntas. Probablemente muchos de ustedes han hecho el experimento, si se lo presentan a los niños les encanta experimentar con cosas, que lanzan piedras a un estanque, ¿verdad? Ellos lanzan la piedra y la piedra se hunde. Pero si yo coloco un hielo en un vaso de agua, el hielo no se hunde, sino que flota. ¿Por qué ocurre esto? Esto tiene que ser explicado de alguna manera, porque son ejemplos cotidianos. A veces uno lanza una moneda en una pileta, ¿cierto? De la pileta de los deseos y todo ese cuento, y la moneda se hunde al fondo de la pileta. Sin embargo, si coloco una planta, por ejemplo, como no sé si ustedes han ido al mall en el Tobalaba, pero hay como así como unas hojitas como que parecen de los charcos como donde hubieran sapitos. Y esas hojitas están flotando. ¿A qué se debe que algo pueda hundirse y que otro pueda flotar? Ahora, el metal es un material pesado y si yo tomo un bloque de metal, también lo puedo hundir. Pero ¿cómo un barco flota entonces? ¿Cómo el barco no se hunde? ¿O cómo el submarino puede hundirse o estar en la superficie? ¿Cómo explico estas cosas? Esto tiene su respuesta en el principio de Arquímedes. ¿Cómo? Lo vamos a conocer ahora. Arquímedes fue un griego que vivió en aproximadamente el 287 a.C. Y el rey de la época le entregó a su joyero 2,5 kilos de oro. Ya recuerden que si ustedes leen el oro, por ejemplo, yo tengo una argolla de, no sé, por 3 gramos, voy a inventar, y me salió un valor superior a los 100.000 pesos. Por lo tanto, 2,5 kilos de oro era una cantidad importantísima de dinero. Se lo pasó a su joyero para que le hiciera su corona. Pero cuando él recibió la corona, como que se dio cuenta de que no era tanto de oro, le llamó la atención, le entró la duda. Entonces le dijo a su primo Arquímedes, así como, oye, dime, compruébame de alguna manera si esta persona, si mi joyero me está mintiendo o me está diciendo la verdad. Y Arquímedes empezó con esta cuestión de por qué, cómo resuelvo el problema que el rey me encargó. Porque obviamente al rey no le puedes decir que no y no puedes romper la corona para darte cuenta si es o no es completamente de oro. Tiene que haber otra forma. ¿Qué es lo que hizo? Un día se fue a dar un baño, puso la tina
Y cuando él se sumergió en el agua, se dio cuenta de que pasó algo. Cuando él se sumergió en la tina, el nivel del agua subió. Y cuando esto pasa, ¡bam!, da con la idea, da con la solución. Él pensó, ¿cierto?, que el agua que se desbordaba o que subía de nivel tenía que ser igual al volumen del cuerpo que estaba sumergido. O sea, si yo sumerjo un objeto de 5 de volumen, el agua debe elevarse 5 volumen. Tiene que ser equivalente. Entonces, si él tomaba la medida del agua, ¿cierto? Por ejemplo, 1 litro de agua, y él colocaba la corona, iba a poder determinar cuánto tenía que subir el agua de la corona, ¿cierto? Y después tomar el mismo peso, los 2,5 kilos de oro, y sumergirlo y ver cuánto debía elevar. Y él iba a poder comprobar por esta cantidad de agua que se desbordaba si efectivamente la corona era 100% oro. Si no lo era, es porque el rey había sido engañado. Bueno, estaba tan feliz que cuando salió del baño le gritó a su esposa: ¡Eureka! ¡Lo encontré! De ahí que en la ciencia, la mayoría de las personas que hacen un descubrimiento gritan ¡Eureka!, como lo logré. Pero él estaba hablándole a su esposa. Ya no es que la palabra eureka significara lo logré, sino que le salió así como que donde se dio cuenta, salió así como súper happy, eureka, lo logré. Di la respuesta a lo que el rey me está preguntando. ¿Qué pasó después? Hizo el experimento frente al rey. Llenó el agua, echó la corona y se fijó en cuánto había sido desplazado. Luego hizo lo mismo, en la misma fuente de agua, con la misma cantidad de litros, sumergió el oro puro y vio que el volumen era menor. Por lo tanto, la corona efectivamente había sido mezclado con otro material, no era oro puro. Y de esta manera, el rey pudo comprobar que había sido engañado y obviamente, así como que le dijo: ya, fuiste, muchas gracias, me engañaste. Y de esta manera, como aquí bien dice el final, el rey ejecutó al orfebre, o sea, a su joyero, porque se fijó que lo habían engañado. Este principio de Arquímedes nace cuando él hace este descubrimiento. Él se da cuenta que cuando hay un líquido, fíjense que aquí el área de las jarras, él introduce una piedra y el agua sube, hay una forma de líquido desplazado. Esto es porque cuando un líquido es sumergido, soporta fuerzas en todas sus direcciones. Y a medida que se va hundiendo, la profundidad, ¿cierto?, va aumentando, la presión que se siente es mayor. Recuerden que cuando estamos hablando del agua, solamente en el agua estamos pensando, la presión que se sufre solo va a variar en la función en la que la profundidad cambie, porque la densidad del agua y la gravedad terrestre va a ser la misma. La única diferencia va a ser la profundidad, la distancia que se esté observando. A mayor profundidad, mayor presión vamos a sentir. Entonces, Arquímedes hizo este descubrimiento en base a la anécdota que yo les conté, ¿ya? Supongamos que tenemos una superficie y hay un primer elemento que estoy analizando a una altura 1, aquí está la altura 1, que está haciendo como una fuerza hacia abajo, ¿ya? Hay una intensidad que se genera por una presión y luego tengo otra altura, o sea, el objeto que estaba aquí ahora está acá abajo. Hay una mayor profundidad, hay una fuerza 2, pero que en este caso está siendo estudiada hacia arriba. Se está haciendo un diagrama de las fuerzas que hay involucradas. La de empuje hacia abajo, o sea, la del bloque sobre el agua, y la fuerza 2 es la del agua sobre el bloque. O sea, yo quiero hundir un bloque, aplico una fuerza 1 y el agua no quiere recibir a este bloque, por lo tanto me aplica una fuerza 2 en dirección opuesta. Principio, acción y reacción. Nótese que esto fue descubierto muchos años antes de que Newton siquiera planteara las 3 leyes de la dinámica. O sea, de inercia, masa y acción-reacción. Por lo tanto, lo que él descubrió
bien le pudo haber servido a Newton para plantear o levantar su teoría de la ley de acción-reacción. Obviamente no fue así, pero podríamos nosotros hacer la comparación. Entonces, tengo una fuerza que es generada hacia abajo, me genera una presión hacia abajo con una altura hacia abajo. Y tengo a otra profundidad una fuerza que actúa hacia arriba, producto de una presión del agua en dirección al objeto. Como la altura primero es menor que la altura segunda, hace que la presión en el primer lugar sea menor que la presión en el segundo lugar. Y por lo tanto, la fuerza 1 es menor que la fuerza 2. Esto me va a servir a mí ¿para qué? Para entender el cómo puedo sumergir un cuerpo. Cuando yo quiero sumergir un cuerpo, hay una fuerza de empuje. El objeto que está cayendo en el agua está aplicando una fuerza hacia abajo, pero el agua está haciendo una fuerza de empuje resistiéndose hacia arriba, que trata de impedir que el cuerpo se hunda, lo que hace que pareciera que el objeto pesa menos dentro del líquido. Eso se llama peso aparente. Lo voy a dejar ahí en negrita y en rojito para compartirles la presentación. Es por esto que muchas veces nosotros cuando estamos haciendo, por ejemplo, las personas que están embarazadas o que tienen alguna recuperación kinesiológica, hacen ejercicio en el agua, hidrozumba, hidrogimnasia. ¿Por qué? Porque el impacto sobre sus articulaciones es menor, pero como están sumergidos en el agua, se tiende a pensar que pesan menos, pero es un peso aparente porque la masa del objeto sigue siendo la misma, solo que las condiciones al estar en el agua me dan esta sensación de peso distinto, como que es más liviano. Entonces uno dice, no, puedo hacer flexiones, puedo hacer ejercicio, puedo bailar, y como que no me canso tanto y estoy siendo tan efectivo como estar al aire libre. Pero en el agua se siente de menor manera, porque se produce esta relación entre las fuerzas de empuje del objeto sobre, o sea, del agua sobre nosotros y nosotros sobre el agua. Ya, esto es súper importante de entenderlo porque me va a permitir comprender todo lo que viene. ¿Ya? Profe, Dígame. ¿y la presión atmosférica no tiene nada que ver con la fuerza de empuje del objeto? No, en este caso, en este contexto no, porque lo estamos separando. Lo estamos Ah, ya. analizando solo en el contexto de lo que hace el objeto. Claro, porque técnicamente, si tú lo analizas, la presión atmosférica al estar en el agua va a ser la misma. Entonces es como un valor que yo puedo despreciar. Podría no contemplarlo ahora, porque claro, tengo a la piedra que a la vez está viendo sujeta por una presión atmosférica, pero tengo el fondo del agua, el agua que también se está viendo sujeto a la presión atmosférica que me está haciendo el empuje para arriba, como para impedir que yo me hunda. Por eso que si ustedes se fijan cuando se tiran los piqueros o las bombitas, pensémoslo en las bombitas mejor, ven cuando uno se lanza y como que dobla las piernas, ¿cierto? Uno cae, ¡pam! Uno se hunde, ¿verdad? Pero luego en la misma piscina, el mismo líquido te ayuda a levantarte. O no por eso, por ejemplo, si nosotros estamos en el mar, no sé si a alguno le ha pasado, yo he tenido la experiencia, que uno está nadando, ¿cierto? O en la piscina, más fácil, uno está nadando y de repente dice, oh, quiero descansar un rato, voy a flotar. Y como que uno levanta su cuerpo, lo cambia de posición de vertical a horizontal y uno efectivamente logra flotar. Lo vamos a explicar a qué significa eso. Ya en este caso, como bien me preguntaban, la presión atmosférica la vamos a poder despreciar porque va a ser la misma tanto que se aplica en el agua como en la persona, porque estamos a la misma superficie. Ya por lo tanto es un valor a posiblemente despreciar. Ya es como que el roce del aire se desprecia, ¿cierto? Estamos analizando esta situación de la manera más concreta posible. Si ustedes se fijan acá abajo el dibujito que es el mismo, ¿cierto? Dice el aumento en el nivel del agua es el mismo que tendría si en vez de que yo coloque el agua dentro de, o sea, la piedra dentro del agua, yo tuviera la piedra dentro de la jarra y le echara agua. Sería lo mismo, ¿ya? Si tengo una jarra con agua y le ingreso una piedra,
el volumen que va a aumentar aparentemente va a ser semejante a que si yo ya tengo una piedra y le echo el agua encima. Pero lo importante es que me aparece una fuerza de empuje que es desde el agua hacia el objeto que quiere hundirse. Entonces tengo dos fuerzas, un peso que me empuja hacia abajo y un empuje que me empuja hacia arriba. No sé si se entiende como tanto empuje. Fuerza vertical hacia abajo, empuje vertical hacia arriba. Si una de las dos gana, vamos a tener que el objeto se hunde o flota, que es lo que vamos a ver más adelante. Por lo tanto, Arquímedes, cuando hizo este descubrimiento con esta anécdota, ¿cierto? Él se mete al agua y se da cuenta y todo el tema, presenta y plantea su principio, que dice, un cuerpo total o parcialmente sumergido recibe de este fluido, o sea, del agua donde esté, o un fluido cualquiera, según sea el estudio que estemos haciendo, un empuje vertical ascendente, que puede ser igual al peso o mayor, ya va a depender. Pero él está diciendo que del momento en que yo quiero hundir algo, sobre este objeto que quiere hundirse, que va con un peso, hay otra fuerza que se llama empuje, que va en sentido contrario, va hacia arriba, que le pone resistencia a que el objeto efectivamente se hunda. Acá tenemos ejemplos. Por ejemplo, acá hay una piedra que fue hundida, ¿cierto? Y aquí tenemos una goma que está en un vaso de agua. Y ustedes me pueden decir, pero profe, ambos tienen agua, pero este objeto es distinto que este. Por lo tanto, produce una fuerza de empuje distinta, por supuesto. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy día. ¿Cómo logro que el objeto se hunda o cómo logro que el objeto flote? ¿De qué depende? De lo que vamos a ver a continuación. Fuerza de empuje, ¿ya? La fuerza de empuje, dice, va a ser equivalente al peso del fluido desplazado. ¿Ya? Cuánto suba esta agüita, el peso que esa agua desplazada tenga va a ser semejante a la fuerza de empuje. Pero nosotros tenemos que aquí hacer una diferenciación. El peso de este fluido desplazado es, vamos a analizar la fuerza peso, ¿verdad? Masa por gravedad. Pero la masa de qué? De cuánto fluido fue desplazado, que no es lo mismo que la fuerza peso de un objeto cuando no está sumergido. Estos elementos tienen la misma fórmula, pero acá estoy siendo súper específico en informar que es del fluido desplazado, de cuánta agua subió. En cambio acá es un objeto que se entiende no está en agua, sino que está en aire o está en la tierra, está expuesto a la gravedad como lo habíamos estudiado antes, sin considerar que la acción de estar dentro del fluido le produce una variación. Hasta aquí, ¿cómo voy? ¿Hay alguien que tenga alguna duda? ¿No? No, profe. Vamos a hablar de fuerza de empuje, entonces nos vamos a concentrar. Recuerden que la fuerza de empuje, lo repito, vamos a parecer loco, es la que hace el fluido sobre el objeto que está entorpeciendo esta situación. ¿Ya? Pero también el principio de Arquímedes, yo lo acabo de mencionar en términos del peso, pero también lo puedo ver en función del fluido que se ha desplazado. Por eso que es importante recordar que nosotros sabemos que el fluido tiene una densidad que es ρ, que está aquí, que analiza la masa del objeto por el volumen que ocupa. Entonces, si nosotros estamos diciendo aquí que la fuerza de empuje es igual a este peso, o sea, estamos hablando de esta expresión que está aquí, vamos ahora a hacer la comparación. Vamos a decir, en empuje, ¿cierto? En este caso yo tendría que tener la masa por la gravedad, ¿verdad? Esa sería la diferenciación. Y si yo voy haciendo los despejes que corresponde, me va a quedar una única fórmula que va a estar aquí. Atención acá, porque yo tomé este ejemplo de aquí. Si ustedes se fijan, la masa, ¿cierto? No sé si se pueda ver, yo puedo reescribirla como densidad por volumen, ¿cierto?
para que la masa quede solita, el volumen que lo divide puede ir multiplicando. ¿Hasta ahí todo bien o no? Quiero explicar de dónde saqué esto que está aquí. Esto que está aquí lo voy a encerrar en una cuerda. Esto que está aquí se va a ver enseguida. Se va a ver enseguida porque lo voy a poner sin relleno. Esa cuerda que está ahí representa el despeje de acá. La masa es igual a la densidad por el volumen. Y como yo había dicho acá arriba que la fuerza-peso era masa por gravedad, en vez de hablar de masa, voy a escribirme en términos de su densidad. Densidad por volumen. Entonces, esto que está aquí, lo voy a rayar aquí para que se vea, es equivalente a la masa. Sí, despejo, pero de acá. Entonces, en vez de hablar de densidad sola, voy a hablar de masa, pero en términos de su densidad. Densidad por volumen. Y como el peso era masa por gravedad, aquí yo voy a tomar esta masa y la voy a escribir en términos de ella. Por lo tanto, yo voy a poder decir que la fuerza de empuje corresponde a la densidad del objeto por el volumen del fluido por la gravedad terrestre. Esta fórmula que está aquí anotada, yo necesito recordarla porque me va a servir para establecer equilibrios, ecuaciones de equilibrio, que vamos a ver en los ejercicios para esta parte de la primera unidad, o sea, de este primer capítulo de la tercera unidad. Pregunto, ¿se entendió cómo despejé? Sí, profe. Sí, ya. Entonces ahora vamos a analizar, ¿por qué un objeto se hunde o flota? Yo tomé el caso de un hipopótamo. El hipopótamo nosotros sabemos que es un animal que puede vivir en los estanques y también anda afuera. Entonces cuando el hipopótamo quiere alimentarse de vegetación que está en el fondo del estanque, él se hunde, come, pero después quiere salir y flota. ¿Cómo lo hace él? Porque él no entiende de física, él no sabe que se llama hipopótamo, él no comprende que está en un fluido, él no entiende nada de esto. Él solamente por naturaleza puede hundirse y flotar. ¿Cómo es que lo hace? Y eso es lo que yo quería responder hoy día. El hipopótamo, al igual que el barco, al igual que el submarino, en su interior tienen aire. Y ese aire ocupa un espacio que hace que el elemento tenga un volumen total. Por lo tanto, su densidad va a ser menor que la del agua. Por lo tanto, él va a flotar. En cambio, para él hundirse, para poder eliminar este volumen extra, este espacio vacío, él por sus narices bota el aire. Y cuando lo hace, aumenta su densidad, haciéndose que sea de mayor que el agua, por lo tanto, se hunde. Cuando él bota el aire, hace que su peso sea mayor a la fuerza de empuje, por lo tanto, se hunde. Y cuando ya comió en el fondo del agua, él llena su interior de agua, o sea, perdón, de aire, disminuyendo su densidad, haciendo que él pueda flotar. Él no tiene idea de lo que está haciendo, él lo hace porque sobrevive, porque la naturaleza y Dios así lo creó. Pero nosotros, ¿cómo lo podemos explicar? De esta manera. Lo mismo le pasa al barco, lo mismo le pasa a los, por ejemplo, los submarinos. Bueno, la película Titanic muestra el caso de que el barco va navegando, ¿cierto? Y cuando choca con el iceberg se produce una fisura. Y el espacio, en vez de llenarse las calderas, las habitaciones, los pisos, porque adentro hay aire, sí o sí, porque hay personas. En vez de llenarse con aire, ese espacio empezó a ocuparse por agua. Y cuando ocurrió eso, aumentó su peso, por lo tanto el barco comenzó a hundirse. ¿Ya? Por lo tanto, la flotación depende de la relación entre la densidad del objeto
y la densidad del fluido en la que se encuentra. Entonces tenemos, primero que todo, ya analizamos, principio de Arquímedes, fuerza de empuje. La fuerza de empuje es vertical hacia arriba, es el fluido sobre el objeto para impedir que éste se hunda. ¿Cierto? Y ahora vamos a hablar de la flotabilidad, o sea, de qué opciones tengo de flotar, quedar en equilibrio o bien hundirme. ¿Cierto? Y vamos a tener tres opciones, tres casos en los que este fenómeno es posible. Pero, como definición, la flotación o la capacidad de un objeto para flotar en un fluido, cualquiera este sea, nosotros siempre hemos tomado al agua como referencia porque sabemos que tiene valores neutros y que yo los puedo analizar, estandarizar. Si quiero analizar sobre un vaso de jugo, tengo que cambiar el concepto porque la densidad no va a ser la misma. Sobre aceite, sobre agua con sal, todas son distintas. El agua pura, agua perra, como se dice vulgarmente, tiene las condiciones que nosotros ya habíamos estudiado durante el capítulo, la parte anterior. Ya vamos a tener tres opciones. ¿Y de qué depende la flotación? De las densidades entre el objeto que se quiere hundir o flotar y la densidad del líquido en que está siendo observado. Primer caso, el objeto es más denso que el fluido. ¿Qué quiere decir que el objeto sea más denso? Que el objeto tiene más partículas, que el objeto tiene más masa. Por lo tanto, el objeto es más pesado. Eso es en palabras mías. Es más denso, es más pesado. Por lo tanto, la fuerza de empuje es menor que la fuerza peso, porque el objeto tiene más densidad que el agua, en este caso, que la está sosteniendo. Aquí dice, el empuje es menor y la densidad del fluido es menor que la densidad del objeto. Por lo tanto, el objeto se va a ir hasta el fondo del líquido, es decir, se va a sumergir, que es el caso de la piedra en el vaso de agua, la piedra en un estanque, la moneda lanzada a una pileta. En este caso, si se fijan aquí las líneas de flechita, el peso hacia abajo es mayor que el empuje hacia arriba. Resultado, el objeto se hunde. ¿Qué es lo que yo les decía? Cuando el hipopótamo suelta el aire, bota aire, su cuerpo se hace, considera la densidad de su musculatura, sangre, órgano, etcétera, por lo tanto se hace más pesado y él puede sumergirse al fondo del agua. Segunda versión, en que tienen la misma densidad, tanto el objeto como el líquido. Es decir, la fuerza de empuje y la fuerza peso son iguales. Sus densidades son las mismas. Por lo tanto, como fuerzas resultantes ya quedan en equilibrio, están en cero. Y el cuerpo va a quedar en reposo. Sin embargo, el objeto podría encontrarse en el límite de la superficie, ya porque nosotros estamos analizando que hay un equilibrio, pero podemos decir, oye, pero está en el límite del agua, oye, o puede estar en el límite de la profundidad, va a depender de cómo lo queramos mirar. Esto ocurre en los submarinos que están en reposo bajo el agua. Cuando ellos se han sumergido y logran este equilibrio, ellos como que flotan, pero no arriba, sino que bajo el agua, pero alcanzaron una posición de equilibrio y el submarino no se mueve. Otro ejemplo de esto es que ustedes tomen un globo con agua y lo sumerjan en un recipiente con agua. El objeto se va a hundir, pero va a alcanzar un equilibrio. Se va a detener como a mitad de camino, ¿ya? Y tercer caso, en el momento en que la fuerza de empuje sea mayor que el peso, porque el objeto es más liviano que el fluido, es menos pesado, es menos denso. En este caso, si la fuerza de empuje hacia arriba es mayor que la fuerza peso hacia abajo, las fuerzas ganan hacia arriba, por lo tanto, el objeto está parcialmente sumergido, que significa que está flotando. Por eso que el barco puede flotar,
Por eso que la goma puede flotar. Por eso que el hielo puede flotar. Porque también es de agua. Sin embargo, el hielo flota. Porque su fuerza de empuje del hielo es menor a, o sea, su fuerza peso es menor al empuje del líquido que lo está ayudando. Entonces, nosotros acá tenemos esto, que es lo que yo les mencionaba al principio. El principio de Arquímedes a mí me permite reconocer esta sensación de que yo puedo flotar o de que me puedo hundir según vaya siendo correspondiente. Los cuerpos sumergidos en los líquidos parecen tener menos peso que en el aire. Como se observa aquí, si yo tomo una balanza y sostengo esta piedra, hay un peso real de 8 newtons. Pero si estoy sumergiendo el objeto, tiene un peso aparente de 5 newtons. La piedra es la misma, solo que al estar en la densidad distinta del agua, hace que su peso aparente sea menor. Por ejemplo, muchas personas se cuestionan cómo alguien puede ahogarse en el mar. Y nosotros podemos responder esa pregunta ahora. Cuando la persona se está viendo que está siendo arrastrada por el mar, al tratar de respirar, de levantar bocanadas, está ingiriendo agua. Por lo tanto, está aumentando su peso, está aumentando su densidad, lo que va a involucrar sí o sí que el cuerpo en algún momento comience a hundirse. Y de esa manera se produce ese trágico accidente. La idea no es desmotivar a nadie, pero es para que ustedes entiendan por qué hay que tener precaución. ¿Por qué es importante cuidarme en el agua? Porque ya sabemos, el agua es fluido que tiene sal, entonces su densidad es distinta que si fuera agua de la llave, agua limpia, agua natural. Ya van apareciendo ciertos elementos que nos pueden ayudar a explicar lo que pasa en lo cotidiano. Y aquí tenemos estos ejemplos del caso 3, en que la fuerza de empuje es mayor que la fuerza peso. Por eso que un iceberg puede flotar. Si ustedes se fijan, el iceberg solo se ve la parte superior, ¿cierto? Y típico uno dice, no, es que la punta del iceberg, ¿cierto? Uno ve un poquito, pero imagínense el bloque de hielo que está aquí, que aún así no es lo suficientemente profundo para hundirse. ¿Qué pasa? A medida que, si ustedes analizan la situación, a medida que los icebergs se van derritiendo en la parte de arriba, ¿cierto? Se va derritiendo, va siendo cada vez menos denso. Entonces, esto va a tender sí o sí a ir subiendo. Entonces, mucha gente dice, no, pero yo veo el iceberg que está como igual, no veo que le pase mucho. Claro, porque estoy viendo solamente la parte superior. Pero a medida que aquí arriba se va desgastando, va perdiendo densidad, por lo tanto la fuerza de empuje me va obligando a seguir subiendo y el iceberg va subiendo de nivel, va asomándose más. Por lo tanto, cada vez que se deshiela, el nivel del mar sube, aumenta su densidad respecto al iceberg y la fuerza de empuje va siendo mayor. Por lo tanto, el iceberg ya no tiene este mismo tamaño grande, sino que cada vez va subiendo, va subiendo, va subiendo y se va consumiendo más agua. Algo que produce el efecto invernadero, por ejemplo. ¿Ve? Algo que podemos, ¿cómo prevenir nosotros? Como lo hacen todas las empresas. A lo mejor ellos no conocen esta situación, a lo mejor ellos no lo analizan de esta forma, pero nosotros ahora que ya sabemos un poco más, lo podríamos empezar a estudiar, a comprender, porque es importante cuidar y todo esto. Porque el hielo flota en el vaso de agua, porque el submarino logra subir. Y por lo tanto, para terminar, nosotros vamos a tener que la condición de equilibrio del principio de Arquímedes, ya dijimos que una de sus ecuaciones depende de la fuerza de empuje, que es la que está aquí. Densidad por volumen del fluido desplazado por la gravedad terrestre. Pero si queremos analizar para un objeto flotante, la condición de equilibrio, recuerden que la condición de equilibrio yo la saqué de aquí, que el empuje es el mismo que el peso. Entonces comparo a este empuje, lo comparo con una fuerza peso.
las gravedades pueden eliminarse y en vez de la masa voy a tener que la condición de equilibrio va a depender de la densidad del agua por el volumen que ocupa versus o comparándome con la densidad del fluido que estoy trabajando y el volumen del fluido desplazado. Esto que está aquí es la ecuación de equilibrio, lo que estoy encerrando con el cursor, que es una de las ecuaciones o de los elementos que tendremos que tener en consideración para resolver algunos ejercicios. Dejé de compartir para poder finalizar la clase. Entonces, como vieron, hoy día yo quería tratar, continuar con lo que habíamos visto sobre fluidos, ¿cierto? Habíamos hablado de presión sobre superficies, habíamos hablado de ejemplos de principios de Pascal, pero ahora tocamos este otro tema, ¿qué pasa con los fluidos, con los objetos que pueden hundirse o flotar? ¿Por qué este fenómeno es posible? Por el principio de Arquímedes. La próxima semana vamos a ver que los objetos también tienen tensión, tienen viscosidad y que son elementos que me van a servir para poder comprender a lo que se refiere la hidrodinámica, que es el capítulo siguiente que vamos a tratar.